Bienvenidos de nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos de Naftalí, el sexto hijo de Jacob. Su madre Bilhá era sierva de Raquel. De acuerdo con el capítulo 30 del libro de Génesis, el nombre significa mi lucha, refiriendo a las enormes rivalidades que había entre las dos esposas de Jacob, las hermanas Raquel y Lea. En la lista de los hijos del patriarca Naftalí y su hermano de padre y madre Dan se suelen nombrar junto con los dos hijos de la sierva de Lea, Zilpá, que fueron Gad y Asher. El capítulo 46 de Génesis dice que Naftalí tuvo 4 hijos. En las bendiciones del patriarca a sus hijos, el pasaje relacionado con Naftalí hace referencia a las cualidades de esta tribu, de la que a modo de alabanza dice que sus miembros son como un ciervo en libertad, refiriendo a la condición un tanto nómada de esta tribu. De sus hombres se dijo además que eran avispados, de espíritu libre, rápidos y poseedores del don de la palabra y la poesía. Según el Targum del pseudo Jonatán y del Targum de Jerusalén, Naftalí era un corredor rapidísimo. Fue el primero en llegar hasta su padre con la noticia de que José estaba vivo y era personaje importante en Egipto. El Targum asegura también que fue uno de los 5 hermanos a los que José presentó al faraón. Constituyó una tribu numerosa. Según el libro de los Números, los varones de esta tribu con posibilidad de llevar armas eran 53.400 antes de entrar en la tierra prometida, cuando todavía estaban por el Sinaí. En la división que se hizo a las tierras una vez conquistadas por los israelitas, a esta tribu le tocó una de las porciones más ricas de Canaán. Por el este limitaba con el río Jordán y sus lagunas, por el sur con las tierras de Zebulún y por el oeste con la tribu de Asher, extendiéndose su territorio de manera indefinida por el norte hacia las tierras del Líbano. Tenía 19 ciudades amuralladas, de las que solo se conoce el nombre de 16, siendo la más famosa la ciudad de Hazor, que era ya muy importante antes de que Israel entrara en la región. La bendición de Moisés estaba justificada en lo que se refiere a las tierras de Naftalí, como se lee en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, eligió la bondad de esta región como una metáfora. Las tierras de Naftalí son como ambición de la naturaleza, un paraíso en la tierra. No deja de ser significativo que durante el reinado de Salomón, y debido a la riqueza y productividad de las tierras de esta tribu, el gobernador y administrador de las mismas fuera el yerno del rey. El territorio de Naftalí estaba dividido en tierras altas que abarcaba la mayor parte y recibía el nombre de colina de Naftalí, y tierras bajas que ocupaban las tierras en la región sureña, donde se incluían los valles de Geneseret y a orillas del famoso mar de Galilea. Atravesaban el territorio numerosos caminos, entre ellos el que conducía a Damasco, a Tiro y a la ciudad y ricas llanuras de Acco.
así como los caminos que llevaban al país de los filisteos y a Egipto. En este sentido, resulta interesante la obra de G. A. Smith, The Historical Geography of the Holy Land, o Geografía Histórica de la Tierra Santa. La proximidad de las tierras de Naftalí con el país fenicio condujo a numerosas disputas y problemas con los de aquel país. Hiram, el famoso trabajador y conocedor de los metales que Salomón se trajo de Tiro, era hijo de una mujer de la tribu de Naftalí y de un hombre de Tiro, lo que indica que los intercambios no eran sólo de problemas y pequeñas guerras, sino también de sangre. Flavio Josefo dice: en el siglo I, Fenicia y las tierras de Naftalí estaban muy pobladas. Sus gentes eran valientes, diligentes y duros. Nos sorprende que la historia de esta tribu estuviera salpicada de hechos heroicos, de acontecimientos apasionantes. En los acontecimientos relacionados con las luchas con Sisra, Barak, hijo de Abinoam, de Kadesh Naftalí, fue el líder escogido para capitanear las luchas contra Jabín de Hatzor y su famoso capitán Sisra. Requerido por la profetisa Débora, reunían 10.000 hombres de la tribu de Naftalí y Zebulún en la región de Kadesh y marchó hacia el monte Tabor, según se lee en el libro de los Jueces, capítulo 4. Acerca de su comportamiento en la lucha, la canción de Débora dice: las gentes de la tribu de Zebulún arriesgaron su vida hasta el borde de la muerte, y los hombres de Naftalí pelearon hasta hacerse con los lugares más elevados en los campos. Igualmente valientes y prestos se mostraron cuando Gideón marchó contra los midianitas, en cuya ocasión Naftalí envió 1.000.000 de capitanes y entre hombres de a pie con lanza y escudo, unos 37.000 que derrotaron a los cananeos. Durante la guerra entre Asa de Judá y Baasha de Israel, Ben-Hadad de Siria, instigado por Asa, invadió el distrito y lo devastó. También durante el reinado de Pekah, esta tribu estuvo entre los primeros que se enfrentaron a los asirios de Tiglat-Pileser y los primeros que sufrieron la deportación y el exilio, según se lee en el libro primero de los Reyes, capítulo 20, refiriéndose a acontecimientos futuros que tendrían lugar en este lugar. El profeta Isaías, en el capítulo 9 de su libro, dice que esta región de Galilea, donde verá aparecer antes al Mesías liberador. Una de las batallas famosas de los macabeos se luchó en tierras de Naftalí hacia el año 150 a.C. Cuando David sucedió en el trono de Israel a Shaul, la tribu de Naftalí le dio su apoyo en Hebrón con un numeroso ejército, con víveres y animales, según se lee en el libro primero de las Crónicas, capítulo 12. Naftalí murió a la edad de 132 años, dejando a sus hijos un testamento ético parecido al de José. Ligero de pies,
como un ciervo, dicen otros que es el significado de su nombre. De hecho, Naftalí sirvió a Jacob, su padre, como mensajero, y cuando Jacob lloraba la pérdida de José, fue Naftalí quien le consolaba y quien le explicó los dos sueños en los que augura la futura grandeza de Leví, Judá y José, como se deduce del testamento de Naftalí, descubriendo por el especialista profesor Gestar en las crónicas de Charmel, uno de los apócrifos más celebrados. Según este documento, Naftalí habla de las placenteras tierras que le tocarían en suerte y advierte a sus descendientes de que no se recrean en la riqueza, que observen siempre la ley del Señor y se preserven de corrupciones tales como se afligieron a Sodoma, nación idólatra, ya que Abraham les enseñó la verdad del Dios único creador del mundo. Habla del ángel Miguel, guardián de Israel, que les enseñó la lengua hebrea para que pudieran aprender el orden verdadero de las cosas y la sabiduría de la creación del universo. Así, de la misma manera que el sol, la luna y las estrellas no cambian nunca su orden, de la misma manera los hijos de Naftalí no deben introducir cambios en el orden de las cosas. En el plano esotérico o cuestiones ocultas de la vida de los hijos de Jacob, cuando se habla de Naftalí, se dice que su tribu ocupa el quinto lugar en la lista de los marcados con el sello. Su bandera era semejante en color a la de un vino aguado, bordoso rosado, con la figura de una gacela, ya que era muy veloz. Hoy, para ilustrar nuestro programa, tenemos el símbolo postal israelí alusivo a la figura de Naftalí, mensajero de Jacob, su padre. La rapidez y agilidad se simbolizan con el ciervo. También aparece en el emblema de su tribu. Gracias.